Bienvenidos queridos oyentes a un nuevo y escalofriante capítulo de Hora del Terror. Prepárense para sumergirse en las profundidades más oscuras del alma humana, donde el amor y la sangre se retuercen en actos inimaginables de maldad. Hoy, exploraremos historias que demuestran que el verdadero horror no siempre reside en criaturas míticas, sino en los lazos más íntimos, en la brujería, entre familia. Estos relatos, basados en testimonios y susurros de lo oculto, les harán cuestionar la confianza, la lealtad y el significado mismo de la familia. Apaguen las luces, suban el volumen y asegúrense de que no haya nadie más a su alrededor. O quizás sí, porque una vez que entremos en estas narraciones, no habrá vuelta atrás. ¿Están listos para enfrentar la brujería de la sangre? Historia 1. La herencia maldita de los Rivera, narrada en primera persona, por Miguel Rivera. La casona colonial de los Rivera siempre fue un lugar de sombras, no por su arquitectura antigua o sus rincones vetustos, sino por el peso invisible de las generaciones que la habitaron. Cada alma que cruzó su umbral pareció tejer un velo más espeso de resentimiento, de avaricia, de secretos inconfesables que se filtraban en las paredes, en la madera crujiente de los pisos. Era una atmósfera densa, casi palpable, que te envolvía desde el momento en que ponías un pie en el zaguán. Mi abuela, doña Elena, la matriarca, era el epicentro de esa oscuridad. Su fortuna, amasada con tierras extensas y negocios turbios que preferíamos no indagar, era el ancla de nuestra familia. Pero también, y lo supimos demasiado tarde, su veneno. Ella era la araña en el centro de una red de intrigas y dependencias, y su muerte fue el catalizador que desató la verdadera plaga. Cuando doña Elena finalmente exhaló su último aliento, una mezcla extraña de alivio y terror silencioso recorrió la estirpe Rivera. La lectura de su testamento, apenas un mes después de su deceso, fue menos un acto legal y más un espectáculo grotesco. Un banquete para hienas vestidas de luto, con los ojos hambrientos clavados en los papeles. Mi prima Lora, siempre la imagen de la pulcritud y la sonrisa forzada en público, no disimuló su furia contenida. Por dentro, su alma estaba carcomida por una envidia antigua, una gangrena emocional que se había alimentado durante años. Al escuchar que la Mayo era parte de las tierras, las parcelas más fértiles y lucrativas, eran destinadas a mí, su rostro se contrajo. Yo, el idealista que quería innovar y no ensuciarse las manos con las viejas prácticas. La mirada de Laura esa tarde, aunque fugaz y disimulada por un gesto de felicitación, se me clavó como un puñal helado justo en el centro del pecho. No era una simple molestia, era una promesa silenciosa, un augurio de desgracia que se cerniría sobre mí, una premonición que, en mi ingenuidad, quise ignorar. Al principio, fueron sutilezas, pequeñas grietas en la fachada de mi nueva prosperidad. El ganado, inexplicablemente, empezaba a enfermar y morir, sin signos claros de peste. Las cosechas, antes abundantes, se marchitaban de un día para otro, como si una mano invisible les chupara la vida desde la raíz. El agua del pozo, vital para nuestras tierras, se volvía turbia y amarga, con un sabor a podredumbre que la hacía inservible. Pensé en mala suerte, en plagas imprevistas, en los caprichos impredecibles del campo. La sequía era dura, me decía a mí mismo, buscando explicaciones lógicas donde solo había sombras. Pero la gente del pueblo, con susurros cargados de temor y miradas esquivas, no pensaba lo mismo. Hablaban de trabajos, de la mano oculta de la brujería, de un mal que se había anidado en los Rivera. Yo, un hombre de ciencia y razón, me reía por lo bajo, convencido de que eran supersticiones añejas, hasta que los sueños empezaron. No eran simples pesadillas, eran vívidas, nauseabundas incursiones en una realidad alterna que se sentía más real que la vigilia. Imágenes recurrentes de Laura, con los ojos inyectados en sangre, no de rabia, sino de un deleite perverso. La veía hurgando en tierra recién removida, húmeda y fría, como la de un cementerio. En sus manos temblorosas, una muñeca de trapo deforme, y mechones de mi cabello, que reconocía como míos. Sus labios se movían en un susurro inaudible, pero la intención era clara: aniquilación. Despertaba empapado en sudor frío, con el sabor metálico del miedo en la boca, una sensación de ahogo que me impedía respirar. La fatiga me aplastaba. Luego, la enfermedad se hizo física, una debilidad creciente que me drenaba la energía con cada amanecer. Dolores punzantes que migraban por mi cuerpo sin avisar, como agujas invisibles que se clavaban en mis órganos. Un agotamiento crónico que me arrastraba a la cama sin explicación médica alguna. Los doctores encogían los hombros. Hablaban de estrés,
de síndromes raros, de la presión de mi nuevo cargo. Pero yo sentía una presencia helada en mi habitación. Cada noche, observándome desde los rincones más oscuros, devorándome lentamente célula a célula, como un parásito invisible. Mi vitalidad se escurría. Desesperado, acudí a un viejo curandero, Don Chucho, al que todos en el pueblo respetaban por sus dones. Don Chucho, un hombre parco en palabras pero de mirada penetrante, no dudó. Brujería de la sangre, muchacho. Alguien de tu propia estirpe te está secando el alma por pura envidia, consumiéndote hasta que solo quede un cascarón. Su voz, grave y rasposa, resonó en la pequeña choza. Luego, me pidió un plato de agua clara. Con un rezo ancestral, vi cómo la superficie se agitaba, y de la nada comenzaron a emerger hilos negros, que se retorcían, se anudaban, se apretaban sobre sí mismos. Son las amarras de Laura, sentenció, anudando tu destino al fracaso, a la enfermedad. No quería creerlo. Mi razón se resistía, pero el terror me carcomía desde las entrañas, y la evidencia, por esotérica que fuera, era innegable. Decidí que no podía seguir siendo una víctima pasiva. Debía confrontarla, romper el hechizo, o morir en el intento. Fui a su casa una noche de luna nueva, una noche tan oscura que parecía absorber hasta la esperanza. La encontré en su patio trasero, bajo un árbol retorcido, rodeada de velas negras que parpadeaban con un brillo macabro. En sus manos, una efigie de barro, grotescamente parecida a mí. Al verme, sus ojos se abrieron desmesuradamente. No de sorpresa, sino de una locura fría y calculada, una furia contenida que ahora se desataba. Siempre fuiste el favorito, el que no merecía nada. Y lo tenía todo, siseó, con una voz que no era la suya. Era un eco gutural de pura maldad, un sonido arrastrado que erizó mi piel. Intentó lanzarme algo, un polvo oscuro y fétido, pero un grito desesperado brotó de mí, un grito de rabia y de vida, que venía desde lo más profundo de mi ser. La fuerza de mi propia voluntad se alzó, desafiando la oscuridad que ella había invocado. Esa noche, no hubo un enfrentamiento físico, fue una batalla de voluntades en la oscuridad, un duelo por mi alma. El curandero me había enseñado un rezo, una contramaldición. La recé con toda la fe, la desesperación y el terror que me habitaban. Cada palabra era un ancla que me conectaba a la vida. Laura cayó al suelo, convulsionando, con espuma en la boca, sus ojos fijos en el vacío. Y en mi visión, los hilos negros se rompían, uno a uno, liberándome. Ella no murió, pero esa noche, la cordura la abandonó para siempre. Ahora vive recluida en un asilo, con la mirada perdida, balbuceando incoherencias sobre tierras y sombras, un cascarón vacío de lo que fue. Yo recuperé mi salud, mis tierras prosperaron, pero la sonrisa torcida de Laura en aquella noche, el frío de su envidia y el recuerdo de los hilos que intentaron atar mi vida, nunca me han dejado. Aprendí que hay herencias que no solo se reparten en dinero sino en maldiciones que corroen el alma de una familia, y que la brujería más potente, la más insidiosa, a veces, nace de la sangre que se pudre en el rencor más profundo. Historia 2. El amor atado y la hermana vengadora. Mi hermana melliza, Isabel, y yo éramos inseparables, como dos ramas entrelazadas del mismo árbol, nutridas por la misma tierra y bañadas por el mismo sol. Compartíamos risas que resonaban en los pasillos de nuestra infancia, secretos susurrados bajo las sábanas hasta altas horas de la noche. Incluso en la adolescencia, llegamos a compartir el mismo novio, una anécdota que hoy nos causaba gracia, aunque en su momento fue un pequeño drama juvenil. Pero, a pesar de los altibajos y las típicas disputas fraternas, éramos un frente unido. Nada, pensábamos, podría romper ese lazo tan profundo, hasta que llegó Carlos, un hombre que, a primera vista, parecía sacado de un sueño analto, de facciones marcadas, con una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Sí, era apuesto, no podía negarlo, pero había algo en sus ojos, una sombra escurridiza, una calculada frialdad, que a mí siempre me incomodó. Era un destello que solo yo parecía percibir, como si detrás de la fachada encantadora se ocultara un depredador esperando el momento justo. Isabel, sin embargo, con su corazón abierto y su alma soñadora, se enamoró perdidamente. Sus ojos solo veían el brillo superficial, ignorando la oscuridad subyacente. Carlos, astuto y manipulador, notó mi desaprobación casi de inmediato. Percibió que yo era la piedra en su zapato
la única que veía más allá de su encanto. Y desde ese momento, se encargó de crear una barrera invisible, sutil pero implacable, entre mi hermana y yo. La boda fue un evento lleno de alegría superficial para Isabel, un día de ensueño que ella siempre había anhelado. Para mí, sin embargo, fue un presagio oscuro, una campana doblando por el alma de mi gemela. Sentía un nudo en el estómago, un frío que me calaba hasta los huesos. Pocos meses después, mis peores temores comenzaron a materializarse. Isabel empezó a cambiar, lenta pero inexorablemente. Su risa, antes contagiosa, se volvió hueca, casi forzada. Se volvió distante su mirada, antes vibrante y llena de vida, se apagó. Él, en cambio, florecía. Sus negocios, antes modestos, crecían de forma meteórica. Su carisma, antes forzado, se volvía magnético, atrayendo a todos a su alrededor. Y Isabel, mi vibrante hermana, se consumía a su sombra, una especie de planta mustia, deshidratada, que solo vivía para adorarle. Una noche de tormenta, con el viento aullando como un alma en pena, Isabel apareció en mi puerta. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hinchados de tanto llorar, al borde del colapso nervioso. Sus manos temblaban incontrolablemente. Ana, balbuceó, con la voz rota, no puedo más, lo amo. Pero, Dios mío, también lo odio con cada fibra de mi ser. Siento que no soy yo, que él me está controlando, me está secando por dentro. Sus palabras eran un lamento. Me contó sobre las pesadillas que la asaltaban cada noche. Ensueños con sapos deformes, que la observaban desde la oscuridad. Velas negras que ardían con llamas danzarinas. Susurros ininteligibles, que la llamaban por su nombre. Y mencionó a un tal Don Ramón, un brujo del pueblo, al que Carlos hacía visitas frecuentes y misteriosas antes de su matrimonio. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. Conocía las historias, los susurros de los ancianos sobre amarres, sobre trabajos oscuros que robaban la voluntad y ataban el destino de una persona a otra. Mi corazón se encogió de miedo por mi hermana. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Con la excusa de buscar un remedio para unas dolencias imaginarias, una coartada que sabía que Carlos no sospecharía. Fui a ver a don Ramón en su cabaña, apartada y semioculta por la maleza. Olía a incienso rancio, a hierbas podridas y ominosamente a muerte. El viejo, con una sonrisa sin dientes que parecía tallada en la oscuridad, me recibió. No tardé en ver un altar improvisado en un rincón. Sobre un paño negro, una foto de Isabel, clavada con alfileres oxidados a una muñeca hecha de trapos viejos y cabellos oscuros. Mi corazón, ya oprimido, se heló hasta el tuétano. Ira Anamar, un conjuro perverso para dominarla, para aprovecharse de su luz, de su vitalidad. Pero lo que me hizo vomitar de rabia, lo que desató una furia primigenia en mi interior, fue ver otra muñeca. Esta vez, con una foto mía, con el nombre Ana escrito en una caligrafía temblorosa. Estaba rodeada de espinas secas y un líquido viscoso y oscuro que parecía sangre coagulada. Carlos no solo había atado a mi hermana, sino que también me estaba haciendo brujería a mí. Me estaba trabajando para alejarme, para que no interfiriera en su dominio sobre Isabel. La furia me invadió, una oleada caliente y salvaje que borró todo miedo. Mis ancestros, las mujeres de mi línea, siempre tuvieron un don, una fuerza latente en la sangre para proteger a los suyos, un conocimiento que se transmitía en sueños y susurros. Don Ramón, ese viejo decrépito, no era rival para la ira de una hermana, protegiendo a su gemela, usando el conocimiento ancestral que mi abuela me había susurrado en secreto. Unas enseñanzas que yo siempre había tomado a broma. Invocaba a mis protectoras, a la fuerza de mi linaje. El aire de la cabaña se volvió pesado, irrespirable. Las velas de don Ramón parpadearon con violencia. Las sombras danzaban en las paredes, como demonios liberados. El viejo, con los ojos desorbitados por el terror, intentó detenerme, balbuceando conjuros, pero mi voz se alzó, llena de un poder que yo no sabía que poseía, una fuerza que venía de lo más profundo de mi ser. Rompí el amarre de Isabel, cortando los lazos invisibles con mi voluntad, con cada fibra de mi ser, y la brujería que él había lanzado sobre mí, esa maldición para alejarme, se la devolví con creces, triplicada, en su propia oscuridad. Don Ramón se encogió, gritando de dolor, su cuerpo retorciéndose como un gusano en sal. Cayó al suelo, convulsionando, sus ojos inyectados en sangre. En ese mismo instante, Carlos estaba en casa, y el impacto fue instantáneo, brutal. Sus negocios se derrumbaron de la noche a la mañana, sus socios lo abandonaron,
Su carisma se volvió una repulsión palpable, ahuyentando a todos los que lo rodeaban. Una enfermedad misteriosa, que ningún médico pudo diagnosticar, lo postró en cama. Su cuerpo comenzó a consumirse, su mente se desvariaba en un laberinto de pesadillas y alucinaciones. Isabel despertó de su letargo, como si un velo se hubiese roto de sus ojos. La neblina se disipó. La obsesión se convirtió en asco. Al ver el estado de Carlos sintió una mezcla extraña de asco y liberación, de terror y de una libertad anhelada. Ahora, ella es fuerte, libre, pero el recuerdo de esos meses, de la voluntad robada, de la oscuridad que la poseyó, la persigue como una sombra. Carlos, postrado en su lecho, murmura incoherencias, con los ojos llenos de un terror mudo cada vez que Isabel se acerca. Sabe perfectamente quién le hizo lo que le hizo. Y yo, Ana, aprendí que hay un poder más fuerte que cualquier amarre o brujería, el amor incondicional de una hermana. Un amor que no permitirá que la oscuridad robe el alma de su gemela, y que está dispuesta a usar el conocimiento ancestral y la brujería para proteger a los suyos, incluso si eso significa descender a las profundidades del oculto. Historia 3. El ojo vigilante de la suegra y la maldición silenciosa, narrada en primera persona, por Laura, la madre de mi esposo. Doña Matilde nunca me quiso. Fue una verdad fría e innegable, un hecho grabado en sus ojos duros y en el tenso silencio que se extendía entre nosotras cada vez que nos veíamos. Desde el primer momento, sus ojos fríos me juzgaron. Su mirada era una sentencia de desaprobación que me calaba hasta los huesos. Y su silencio, un murmullo constante de condena. Y yo, una forastera sin abolengo ni fortuna, sin un apellido que resonara en sus círculos. Era, a sus ojos, una intrusa que le había robado a su primogénito, su tesoro más preciado. Mi esposo, Andrés, con su infinita bondad y su ceguera filial, siempre minimizó el comportamiento de su madre, atribuyéndolo a un amor maternal excesivo, a una peculiar forma de demostrar cariño. Pero yo sabía, en lo más profundo de mi ser, que era algo más oscuro, algo más retorcido, que el simple celo de una madre. Había una malicia subyacente en cada una de sus palabras veladas, en cada una de sus miradas fugaces. Las señales comenzaron sutilmente, como un goteo constante que, poco a poco, va horadando la piedra. Mis plantas, antes exuberantes y llenas de vida, se morían inexplicablemente. Sus hojas se marchitaban y caían, a pesar de mis cuidados. Los objetos en mi casa se movían de lugar, pequeñas trastadas que al principio achacaba a mi distracción o a la vejez de la casa, y una sensación de frío constante que me envolvía. No un frío del ambiente, sino una gélida opresión, que me calaba hasta los huesos, cada vez que doña Matilde visitaba nuestra casa. Era como si su presencia succionara el calor vital de mi alrededor. Luego, las pesadillas se hicieron recurrentes, siempre la misma, con una nitidez perturbadora, que me hacía dudar si realmente estaba soñando. Doña Matilde, sentada en una silla de madera, en un rincón oscuro de una habitación desconocida, con una muñeca hecha de tela burda en su regazo, susurrando palabras ininteligibles, como conjuros en una lengua muerta, mientras la luz de la luna, filtrada por una ventana, proyectaba sombras grotescas y danzarinas en la pared. Al despertar, sentía una opresión insoportable en el pecho, un miedo visceral, que no podía sacudirme, que me acompañaba durante todo el día, como una sombra. Pero el verdadero tormento comenzó con mi embarazo. Desde el principio, la gestación fue inexplicablemente difícil. Experimentaba hemorragias aterradoras que me dejaban al borde del desmayo, dolores punzantes que recorrían mi vientre, sin una causa lógica, y una sed extrema que me impedía levantarme de la cama, una fatiga que me consumía por completo. Los médicos, desconcertados, no encontraban una causa lógica para mis síntomas. Hablaban de embarazo de riesgo, de factores desconocidos, pero nada concreto. Doña Matilde, por su parte, se negaba rotundamente a visitarme durante mi convalecencia. Esa muchacha es muy débil, seguro perderá a mi nieto, decía todo el que quisiera escuchar, con un tono que no era de preocupación, sino de maliciosa anticipación, como si saboreara cada palabra. Su voz goteaba veneno. Una tarde, mientras Andrés estaba en el trabajo, consumido por la preocupación y el agotamiento, me atreví a hurgar en las pertenencias de doña Matilde, buscando alguna prueba de lo que mi intuición me gritaba a gritos. Mi corazón latía desbocado mientras revisaba sus armarios. En el fondo de un baúl viejo, que desprendía un olor a naftalina y recuerdos rancios, envuelto en un pañuelo de seda bordado con sus iniciales,
encontré una pequeña bolsita de cuero. Mis dedos temblaban al desatar el nudo. Dentro había una fotografía mía de boda. Mi rostro sonriente, atravesada por una aguja de plata oxidada. Estaba rodeada de hierbas secas, de un color marchito y un olor acre, y de unas uñas cortadas que no pude identificar. Pero lo que me heló la sangre, lo que me hizo sentir náuseas, fue un pequeño feto de cera, de unos pocos centímetros, con un alfiler clavado justo en el corazón. El aire se me fue de los pulmones. Un grito mudo se ahogó en mi garganta. Era un trabajo de brujería, una maldición oscura, elaborada con saña, para que perdiera a mi bebé. Un amarre de enfermedad para mi cuerpo. Una atadura a la desgracia. Mi propia suegra, la abuela de mi hijo. El horror me consumió. Pero la ira, una furia silenciosa y poderosa, me dio una fuerza que no sabía que tenía. Con el corazón destrozado y el cuerpo tembloroso, pero con una determinación férrea, acudí a una anciana sabia del pueblo, Doña Remedios. Ella era famosa por sus conocimientos ancestrales, por su capacidad de protección contra la magia negra y los males de ojo. Doña Remedios, al ver la bolsita y su contenido macabro, se santiguó y negó con la cabeza, susurrando oraciones. «Es brujería de vientre, hija», dijo, su voz grave y llena de pesar. «Tu suegra te ha maldecido para que no tengas descendencia. Quiere que su linaje se acabe contigo, que seas estéril, que el fruto de tu vientre nunca vea la luz». Doña Remedios comenzó un contraritual urgente. Días y noches de baños de hierbas amargas que quemaban mi piel, de sahumerios purificadores que llenaban la cabaña de un humo denso. Una serie de oraciones potentes para romper el maleficio. La sensación de liberación fue casi inmediata, pero el dolor físico era intenso, como si algo se arrancara de mí, algo oscuro y pegajoso que había estado arraigado en mi interior. Pasaron los días y mi salud mejoró milagrosamente. Las hemorragias cesaron, los dolores desaparecieron. Mi bebé, contra todo pronóstico médico, se aferró a la vida, fuerte y resiliente. Al enterarse de que mi embarazo seguía en pie y de mi inexplicable recuperación, doña Matilde sufrió un ataque. Cayó enferma con un mal extraño y devorador que la consumió rápidamente. Su cuerpo se marchitó, sus ojos se hundieron. En sus delirios, balbuceaba nombres de hierbas, de agujas y alfileres, con los ojos llenos de un terror mudo, un pánico que helaba la sangre. Murió pocas semanas después, consumida por su propia maldad revertida, por el rebote de su propio hechizo. Mi hijo nació sano y fuerte, con una vitalidad que llenó nuestro hogar de alegría. Hoy es la luz de nuestras vidas, pero cada vez que miro a mi hijo, o siento un frío repentino en el ambiente, recuerdo el odio de doña Matilde, el feto de cera con el alfiler clavado, y el profundo terror que sentí. Aprendí que la brujería, en manos de la envidia maternal, puede ser un veneno lento y silencioso, capaz de destruir la vida antes de que nazca, y que el amor de una madre, incluso antes de conocer a su hijo, es una fuerza capaz de romper la maldición más oscura, de aniquilar la maldad que acecha en las sombras de la familia. Historia 4. El pacto silencioso y el precio del poder. La familia Vargas era sinónimo de prosperidad inquebrantable en el pequeño pueblo de San Ignacio. Sus tierras eran las más fértiles, sus cosechas las más abundantes, sus negocios los más florecientes. El oro parecía brotar de cada esfuerzo que emprendían, pero esa riqueza y éxito no eran fruto de la mera suerte o el trabajo arduo. Se rumoreaba que la estirpe Vargas había sellado un pacto silencioso con fuerzas antiguas, un trato secreto que les garantizaba una prosperidad sin límites a cambio de un precio oculto, un tributo oscuro. Generación tras generación, los Vargas acumulaban fortunas, mientras otras familias del pueblo se marchitaban en la pobreza y la desgracia. El patriarca actual, don Fernando Vargas, era el más exitoso de todos. Sus negocios se extendían más allá de San Ignacio. Pero con el éxito venía una sombra, un rastro de desgracia que se cernía sobre aquellos que se atrevían a desafiar el dominio de los Vargas, o que, de alguna manera, se interponían en su camino. Sus rivales comerciales sufrían accidentes inexplicables. Sus oponentes políticos caían en desgracia de la noche a la mañana, y cualquier intento de investigar sus métodos terminaba en tragedias que nadie podía explicar. La brujería era la herramienta secreta de los Vargas, transmitida de forma velada, un don oscuro que la matriarca de cada generación utilizaba para asegurar la perpetuidad de la fortuna familiar. La actual matriarca era doña Griselda, una mujer de apariencia frágil, pero con una mirada penetrante y una aura gélida que hacía temblar a cualquiera. Se decía que era ella quien mantenía vivo el pacto,
quien realizaba los rituales para afianzar el poder de los Vargas. La ambición desmedida de la familia Vargas no tenía límites. Don Fernando quería expandir su imperio. Para ello, necesitaba las tierras de la familia Hernández, una pequeña parcela que había sido de su familia durante generaciones. Los Hernández se negaron rotundamente a vender. «Esa tierra es nuestra herencia», dijo el viejo patriarca. «No está en venta, ni por todo el oro del mundo». Don Fernando sonrió, una sonrisa fría y calculada. «Ya veremos», murmuró. Pocas semanas después, una extraña enfermedad diezmó el ganado de los Hernández. Luego, sus cosechas se pudrieron, los pozos se secaron, y la casa familiar fue asolada por plagas de ratas y enfermedades inexplicables. El viejo Hernández, desesperado, fue a pedir ayuda a los Vargas, suplicando por una tregua, por la compra de sus tierras. «Es lo que debe ser», dijo doña Griselda, con los ojos como brasa. «La prosperidad es para los que saben buscarla». A los Hernández, sin otra opción, vendieron sus tierras por una miseria, para salvar lo poco que les quedaba. Pero la brujería de los Vargas no solo afectaba a sus enemigos. El pacto requería un precio, un sacrificio. Cada generación de los Vargas, uno de sus miembros, siempre el más joven y prometedor, caía víctima de una extraña locura, una demencia que los consumía lentamente, arrebatándoles la razón, dejándolos en un estado vegetativo. El tributo a la oscuridad, el precio por el poder y la fortuna. Nadie de la familia Vargas hablaba de ello. Era el pacto silencioso, el secreto más oscuro. Se decía que esta locura no era una enfermedad genética, sino una maldición que se manifestaba a través de visiones aterradoras, voces que los atormentaban, y un impulso irrefrenable de autolesionarse. Don Fernando tenía un hijo, Ricardo, el más joven y brillante de la estirpe, destinado a heredar el imperio Varga. Ricardo era un joven idealista que se negaba a creer en los rumores de brujería y pactos oscuros. «Son supersticiones de gente ignorante», decía, con su lógica fría y cartesiana. Pero las pesadillas comenzaron a visitarlo, las voces en su cabeza a atormentarlo. Empezó a dibujar símbolos extraños en las paredes, los mismos símbolos que se veían en los libros polvorientos de la biblioteca de doña Griselda, llenos de conjuros y rituales antiguos. La locura se apoderaba de él, lentamente, día a día. Don Fernando, desesperado, al ver a su hijo desvanecerse, fue a confrontar a doña Griselda. «Madre, ¿qué le has hecho a Ricardo? El pacto». «¿Detén el pacto?». Doña Griselda lo miró con sus ojos gélidos. «El pacto es la sangre de esta familia, hijo, y el precio debe pagarse. Ricardo es el tributo de esta generación». Don Fernando, en un arranque de furia y desesperación, intentó detener el ritual que Griselda preparaba para consolidar la locura de Ricardo. Pero doña Griselda, con un poder sobrenatural, lo repelió. Fue una batalla silenciosa en la oscuridad, entre el amor paterno y el poder ancestral de la brujería familiar. Don Fernando fue arrojado al suelo. Su cuerpo se retorció de dolor, mientras la voz de doña Griselda resonaba con una potencia inusitada, recitando conjuros. «Ricardo». En la habitación de al lado, gritaba. Sus lamentos se mezclaban con los ruidos del ritual. Cuando todo terminó, Ricardo era un cascarón vacío, su mirada perdida en el infinito. Un hilo de baba cayendo por su barbilla. Don Fernando, con el cuerpo roto y el alma destrozada, se convirtió en una sombra, un hombre que deambulaba por la casona, atormentado por el remordimiento. La familia Vargas sigue prosperando, sus negocios crecen, su fortuna es inmensa, pero en la casona, los susurros de la locura de Ricardo se mezclan con los gemidos de don Fernando. El pacto silencioso continúa, esperando a su próxima víctima. El precio del poder es la cordura, la humanidad y, en última instancia, el alma. Y en San Ignacio, todos saben que la brujería de los Vargas les da poder, pero también los condena a una eternidad de terror, de ver a sus propios hijos perderse en la oscuridad. Porque la herencia de los Vargas no es solo de riqueza, sino de una maldición que los persigue generación tras generación. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de este escalofriante relato. La brujería familiar, un veneno lento y silencioso, acecha donde menos lo esperamos. ¿Se atreverán a mirar 2 veces a sus seres queridos después de escuchar esto? No olviden que estas historias son solo un atisbo de la oscuridad que se esconde. Si este viaje a lo perturbador les ha cautivado, denle un me gusta a este video. Suscríbanse a Hora del Tiro y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Compartan con nosotros sus propias experiencias, si se atreven. Hasta la próxima noche, si es que pueden dormir.